Si uno quiere crecer en la vida, tiene que arriesgarse a tomar oportunidades que nadie más va a tomar. Por más grande que sea el desafío, siempre hay que tratar de pensar en que siempre estamos por encima del desafío. Tiene las ganas, si sale de la zona de confort, o sea, quiere más. O sea, yo, por ejemplo, soy de las personas que se quiere comer el mundo. Y si se lo permiten y busca las herramientas para eso, ¿cierto? Entonces, lo que más aprendí fue eso. Sí se puede, hay que buscar las herramientas y las oportunidades. Tomar la decisión de enfrentar el miedo y superar el miedo es lo que nos hace un poco más progresistas, valientes y nos da crecimiento. En Inkenergy creemos que el conocimiento cobra verdadero valor cuando se comparte. Por eso creamos este espacio, para transmitir experiencias que puedan guiar e inspirar a las nuevas generaciones y a quienes están dando sus primeros pasos. Porque a veces, una historia escuchada en el momento justo puede encender la motivación y cambiar el rumbo de una carrera. Bienvenidos al iPodcast. Bienvenidos a todos a este episodio del iPodcast. El día de hoy estamos con Joan Vélez. Joan, bienvenido a nuestro iPodcast. ¿Cómo estás? Hola Alejo, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por participar de esta entrevista. Sabes que lo valoro muchísimo. Antes muchísimas gracias a vos. Valoro mucho y me siento honrado con la invitación. Excelente. Bueno, ¿comenzamos? Claro que sí. Vamos a empezar por el presente. Vamos a contarle a la audiencia en qué empresa trabajas hoy, qué cargo ocupas. Bueno, actualmente trabajo para Rimmel. Okay. Rimmel SAS, ¿cierto? Está ubicada acá en Antioquia, Copacabana, Colombia. Medellín, ¿sí? Colombia. Correcto. Mi cargo actual es analista de especificaciones técnicas. ¿Sí? Y bueno, ya llevo en el 3 años que llevo también aquí en esta empresa. Excelente. Contanos un poquitito para los que de repente no saben o están ingresando en esta industria de los transformadores, ¿cuál sería el rol de un analista en especificaciones técnicas? ¿Cómo es tu día a día en la empresa? ¿Qué tareas tenés? ¿Qué responsabilidades? Ok, bueno, como analista de especificaciones técnicas debemos realizar, como bien su nombre lo dice, un análisis de todo lo que es las normas, las especificaciones puntuales de cada cliente, cada electrificadora, revisar viabilidades técnicas frente a lo que podemos o no podemos realizar en nuestra compañía, y ya con esto dar una viabilidad técnica hacia la oferta, ¿cierto? Es muy enfocado al tema de la oferta técnica hacia los clientes. Entonces nosotros lo que realizamos es como un checklist, ¿cierto? Entonces, si podemos cumplir esto podríamos generar un desarrollo, podríamos investigar cómo lograrlo, o definitivamente esto no lo podemos lograr, pero podemos cumplirte haciendo este cambio que es equivalente, ¿cierto? Entonces, digamos que de esa forma logramos hacer, digamos, los negocios llevar a un buen punto, una negociación. Entonces, digamos que ese cargo es importante para la compañía en este sentido. Que nos encontramos el día a día, una infinidad de ofertas que nos llegan, bueno, de solicitudes, ¿cierto? De solicitudes de cotización en las cuales nosotros hacemos una oferta técnica y pues en compañía de la parte comercial ya se hace una oferta completa. ¿En qué momento surgió tu interés por el sector eléctrico, digamos, por la ingeniería eléctrica? ¿Cómo te diste cuenta que esto era lo que te gustaba? Bueno, empecemos como desde el inicio. Yo terminé mi bachillerato, la secundaria, a los 15 años. Sí. A los 16 empecé la universidad. Inicialmente yo quería estudiar medicina, quería ser médico. Intenté medicina, no fue la opción. Me presentaron una opción de empezar en tecnología eléctrica. Me dijeron, bueno, luego de si sacas buenas notas, si te va bien, puedes solicitar un intercambio interno de carrera. Bueno, opté por el programa y entré. A mí siempre me ha gustado como la matemática, el tema de la física, todos estos fenómenos, y empecé esta carrera y me fui enamorando
de la electricidad. Es un fenómeno que no es palpable, o sea, es algo que sabes que existe, pero no lo puedes ver, no lo puedes tocar. Entonces es muy chévere saber como que ocurre, pero no lo puedes ver. Entonces me apasionó y me fui enamorando, como te digo, de este sector. Luego de esto no me pude graduar, tuve ciertos inconvenientes de vida, ciertos cambios en mi vida que llevaron a un punto de stand-by en la carrera y pues tuve que empezar a laborar. En ese momento ingresé, tenía un conocido, un familiar, en una empresa importante del sector eléctrico de transformadores en mi ciudad. Y pues digamos que presentó mi hoja de vida, me llamaron y ingresé, digamos, como operario raso, lo más bajo pues que puede haber en el tema de operario, porque claro, no tenía experiencia, solamente era bachiller en ese momento. Y empecé pues ahí, ¿cierto? Empecé a conocer, pues ya tenía un conocimiento base de la universidad, pero pues no era válido aún porque no tenía ninguna titulación. Entonces empecé como a conocer, ya sabía ciertas cosas, pero aprendí mucho, ¿no? En la universidad realmente lo que le enseñan es básico, o sea, defiéndete, y ya cuando entras a la industria profundiza. Ok. ¿Cierto? Eso es lo que pasa realmente en la mayoría de universidades. Si quieres tener un conocimiento específico de algún área, debes de profundizarlo tú por alguna parte. Bueno, entonces empecé a conocer más. Llegó el momento en que me pude graduar, se dieron las cosas, tuve, digamos, ciertos líderes, ciertos jefes que me ayudaron y me motivaron a continuar la universidad y que pudiera terminar, me dieron ciertos permisos, ciertas ayudas que me ayudaron a lograr este paso. Me pude graduar de la universidad como tecnólogo en electricidad. Eso es un paso antes de ser ingeniero, ¿cierto? Para ser claros. Y vi una oportunidad en el área de ingeniería de esta empresa, en la cual busqué la oportunidad, se me dio, el jefe de ingeniería me la dio en su momento y me permitió ser asistente de ingeniería, en un cargo en el cual creo que se inventó en su momento para mí porque vieron potencial. Me dieron esa oportunidad, ingresé al área de ingeniería como asistente. Lo pasado 3 meses, digamos que por mi buena gestión y proyección, ¿cierto? Pudieron ver como potencial y me ayudaron a potencializar mi carrera y me dieron la oportunidad de empezar a ser diseñador. Entonces pasé a ser diseñador eléctrico, en el cual estuve, bueno, en esta empresa estuve 6 años. 6 años y en ese cargo estuve cerca de 3 años. Wow. Y empecé de cero, o sea, Diseñador eléctrico 3 años. Ajá, correcto. Entonces, como diseñador también empecé de cero. Empecé con lo más sencillo, transformadores convencionales, transformadores tipo seco, etcétera, hasta que pude adquirir un gran porcentaje de conocimiento del producto de esta empresa en cuanto a diseño. Entré en otra empresa también un poco más pequeña, pero también era el sector de transformadores. Estos sí eran enfocados en petroleros como tal. Muy buena empresa, pero digamos que al ser pequeña, en su momento no tenían un puesto para mí como el que yo buscaba, ¿cierto? No desmerito la empresa, sino que es como te digo, las oportunidades estaban un poco más limitadas. La empresa es muy buena, solo que para mí estaba un poco más limitada en cuanto a lo que me podían ofrecer en ese momento. Se llega la oportunidad de que me contactan de Rimel. Y bueno, ya en Rimel me hacen un primer llamado, entro a la vacante a participar. Bueno, en ese momento no pasé. Digamos que yo no estaba tan presto al viaje, solamente quería conocer como la oferta, debido a que yo estaba terminando mi carrera, estaba estudiando en ese momento en mi ciudad, estaba un poco tranquilo, ¿cierto? Entonces estaba bien, entre comillas, en una zona de confort. Pero luego vuelven y me llaman, es un segundo llamado, y yo dije, bueno, la vida me está poniendo esto por algo, o sea, a ti no te van a llamar de la misma parte 2 veces. Okay, nos gusta tu hoja de vida, nos gusta tu perfil, te queremos aquí.
dije, la vida me lo está poniendo acá, entonces hagámosle. Y es, digamos, una decisión difícil. Ya recuerdo que estaba en la universidad y bueno, yo creo que fue el primer día de universidad de ese semestre. Y me contactaron, llego a casa, empiezo a hablar con esta persona. Llegamos a un punto donde, bueno, me ofrecieron las condiciones que estaba solicitando. Ok, ya, ok. Tomaste la decisión. Me voy. En ese momento le digo a mi madre, ma, me están dando lo que pedí, o sea, ya no hay marcha atrás. Contanos un poco cómo fue esa decisión de irse a una nueva ciudad, a una nueva empresa, un nuevo desafío. Hablabas de tu mamá emocionándose, tener que dejar la casa. Me imagino que no habrá sido fácil decidir, arrancar una nueva etapa con dudas, digamos. Es todo un desafío. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué sentiste? Hay que arriesgarnos. La vida como tal tiene oportunidades y desafíos. Toda oportunidad trae consigo un desafío y pues en este caso fue un desafío muy grande porque fue mudarme de mi ciudad, estar en una ciudad que no conocía. Bueno, aquí había venido 1 o 2 veces de pasón, no más. Entonces digamos que cuando llegué yo venía en moto. Cuando llegué fue como... Empecé a bajar la montaña y vi la ciudad y dije, bueno, llegué, por fin llegué. Pero resulta que no había llegado, simplemente vi el inicio de la ciudad. O sea, no entendía la magnitud de lo que estaba pasando y simplemente fue como empezar a recorrer la autopista y bueno, ¿en qué momento termina? O sea, fue un recorrido súper largo, pues uno que no conoce, digamos, mientras está conduciendo algo, era totalmente nuevo para mí. Y fue un recorrido súper largo y como que, bueno, cuando llego a mi punto de destino, que es donde iba a vivir en ese momento. ¿Y qué entrada? ¿En moto? En moto. O sea, sí, otra entrada a la nueva ciudad, otra experiencia. Sí. Entonces, o sea, fue algo loco, pero fue bonito porque realmente todo esto son experiencias y hay que vivir y hay que arriesgarse. Yo siempre he dicho, las oportunidades están, hay que tomarlas y hay que arriesgarse, porque si no, entonces te vas a quedar toda la vida en tu zona de confort y no vas a avanzar. ¿Estás bien? Ok, estás bien, pero ¿dónde está el avance? ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a mejorar? ¿Cierto? No está mal quedarse en la zona de confort, no está mal. Hay personas que les funciona bien y ahí están constantes toda su vida y viven bien, ¿cierto? Pero digamos que hay personas como yo que les gustan los desafíos, les gustan las oportunidades, les gusta el crecimiento. Y bueno, si uno quiere crecer en la vida, tiene que arriesgarse a tomar oportunidades que nadie más va a tomar. Para ubicar a nuestra audiencia rápidamente, vivías en Pereira, te trasladaste a Medellín. Correcto. Hay que atravesar montañas, son más o menos unas 6-7 horas. No, realmente son entre 4 y 6 horas. Ok, 4 y 6 horas. Ok, no es tan lejos, pero aún así es una nueva ciudad. Sí, claro. Más grande. Hablemos un poco de eso. ¿Cómo fueron los primeros días llegando a esta nueva ciudad? Me imagino que tuviste que, o ya tenías de repente planificado el hospedaje, pero bueno, es todo nuevo, nueva empresa, nuevas obligaciones. ¿Qué se siente? ¿Podés recordar, digamos, sí, claro, cómo fueron los primeros días? Totalmente. Bueno, digamos que en esos 15 días que mencioné, que fue como mi lapso de tiempo para organizar todo, hice una gestión de buscar, pues, digamos, un lugar de paso mientras me iba acomodando. Esa es otra experiencia, porque digamos que no viví en un apartamento solo, conseguí un cuarto en un apartamento compartido. Pues tenía roomies, fue mi primera experiencia con roomies. Como digamos en mi ciudad vivía con facilidad de ir de mi casa a la universidad, no tuve que mudarme. Entonces digamos esa experiencia de los roomies nunca la había vivido, entonces fue algo interesante, compartir con personas que no son conocidos, que
son totalmente alejados de ti, son, o sea, un mundo aparte, y aún así había que compartir ciertas cosas, había que llegar a cierta sociedad con ellos, entonces fue una experiencia chévere, pues no la había vivido. No digo que la repetiría, pues ya estoy en otro ambiente más familiar, pero fue otra experiencia nueva. O sea, venir acá fue una cosa loca, llena de experiencias. Que bueno, me interesa saber, siempre durante el día nosotros estamos a full trabajando con obligaciones, que esto, que lo otro, pero cuando llega la noche las luces se empiezan a apagar, nos acostamos en la cama y de repente es cuando empezamos a pensar, ¿no? Estamos haciendo bien las cosas, estamos haciendo mal, de repente nos equivocamos o de repente podríamos haber elegido otro camino. ¿Tuviste alguna de esas famosas noches donde sí, me parece que no sé si quiero quedarme acá? O bueno, al contrario, de repente dijiste sí, tomé la decisión correcta y vamos para adelante. Bueno, como te venía diciendo, entonces, continuando la historia, ya te respondo a eso. Bueno, llego a Medellín y empiezo pues como el ciclo. Pues empecé a organizar el cuarto, conseguir ciertas cosas. Arranco en Rimel y bueno, es una experiencia totalmente diferente. Cada empresa tiene su forma de hacer las cosas. Entonces, bueno, yo ya venía con un chip diferente. Bueno, en mi vida dije, si yo me llego a ir a mi ciudad, o sea, que no es fuera del país, sino dentro del país, mi opción era Medellín, porque es lo más parecido en cuanto a clima, cultura de mi tierra. Okay. Entonces creo que era la mejor opción y así lo hice. Entonces ya llego a Rimel y encuentro que la cultura sí cambia un poco, pero digamos que es mucho más fácil adaptarse. Y bueno, digamos que se puede decir que en el afán con las ganas de hacer bien su trabajo, de mostrar su valía, uno puede tener ciertos roces, puede decir, bueno, esto lo podríamos hacer así, pero no está tan bien visto porque no se hace de la mejor forma en cuanto a la cultura, ¿cierto? Entonces empieza uno como a adaptarse y bueno, ¿cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo puedo mostrar mis ideas de la mejor forma? Y bueno, ya llega uno a un punto donde, bueno, ya lo estamos haciendo mejor, ya puedo aportar más fácil, ya es más bienvenidas mis ideas, ya puedo entender un poco más el por qué hacen las cosas así. Y bueno, es un tema de adaptación como tal. Y claro, en ese lapso de tratar de adaptarse, claro, uno dice, ¿qué hago aquí? O sea, pues madre, ¿por qué salí de mi casa? ¿Por qué salí de mi tierra? De mi zona de confort, como vos dijiste. Exacto, pero eso hace parte del desafío, aprenderse a adaptar y enfrentar eso y no, digamos, ganarlo, porque no es ganarlo, sino como llegar a un punto de equilibrio en el que, bueno, yo tengo parte de la razón, pero ellos también, entonces vamos a buscar un punto medio en el cual podemos trabajar de la mejor forma. Y si así se hacen las cosas acá, pues organicémonos para que se hagan de esa forma, pero con mi granito de arena, que es como el plus que le voy a dar, y se ha ido mejorando esa situación. Entonces, claro, uno llega a ese punto, pero sí lo puede mejorar. Unamos fuerzas, dos cabezas Correcto. piensan mejor que una. Y qué interesante lo que mencionás de que es parte del trayecto, ¿no? Sí, claro. Entender y bueno, seguir con esa actitud pro cambio, digamos. Claro que sí. Y también lo que me interesa muchísimo es esto que mencionás de la zona de confort. Porque la zona de confort en definitiva es zona de confort. Pero conocemos muchas personas, tenemos amigos en común que bueno, que tuvieron experiencias similares. Algunas se mudaron de ciudades, otras emigraron a otros países y realmente esto de salir de la zona de confort es un tema a considerar. Porque de repente no es salir de la zona, digamos, sí es salir de la zona de confort, pero también es entrar en un nuevo camino y un camino de superación, ¿sí? Claro. Yo creo que hoy por hoy vos tenés una mejor realidad de la que tenías en su momento y me imagino que vas a tener muchísimos avances más a lo largo de los años. Pero qué bien que te hizo salir de la zona de confort. Sí, claro, ¿no? Digo, pensándolo un poco en la audiencia, ¿no? En los jóvenes que nos están viendo, que de repente, eventualmente se le pueden presentar estas oportunidades. Que no tengan miedo,
El miedo siempre va a existir, eso no se puede decir que no se puede tener miedo, lejos, porque el miedo nos hace humanos, es un sentimiento que nos hace humanos, pero tomar la decisión de enfrentar el miedo y superar el miedo es lo que nos hace un poco más progresistas, valientes, y nos da crecimiento. Si tú te quedas con miedo, ahí va a existir el miedo toda la vida. Pero si tú enfrentas el miedo, puede que lo superes. El miedo puede que siga ahí, pero vas a hacerlo con la convicción de que puedes superarlo. Entonces es eso, es que no te quede grande nada. O sea, es siempre con la mentalidad de que yo puedo, no me va a quedar grande. Por más grande que sea el desafío, siempre hay que tratar de pensar en que siempre estamos por encima del desafío. Si llegaste hasta acá, compartí el video para que más jóvenes y profesionales del sector eléctrico puedan aprovechar esta enseñanza. Hablando de esta experiencia, bueno, mencionaste un montón de cosas súper interesantes que quiero preguntarte. Lo primero que quiero consultarte es si a lo largo de este camino, más que nada también en tus comienzos, ¿tuviste algún mentor? ¿Alguna persona que te haya enseñado, te haya marcado el camino, en la cual te apoyaste y hayas aprendido muchísimo, te haya aconsejado? Obviamente hablando de lo profesional, ¿no? Sí, claro, ¿no? A lo largo de este camino, desde que empecé como operario, siempre tuve muy buenos compañeros y personas que me generaban como referencia. Quiero aprender cosas que él sabe. Entonces, siempre estuve como tratando de tener buena relación con esta persona, más que intereses particulares. Eran personas que para mí eran referenciales, como ya lo había dicho. Entonces, como dice el dicho, el que anda entre la miel algo se le pega. Entonces es algo chévere, porque por ejemplo, bueno, parte de mi gusto musical desde infancia ha sido Mago de Oz. Entonces ellos dicen en una canción: rodéate de sabios y algo en ti se quedará. Entonces es súper interesante esa frase, porque realmente es cierta. O sea, si tú estás en un ambiente en pro de algo, puede que no sepas mucho, pero al estar en ese ambiente se te va a ir quedando cosas, y me parece que es una de las mejores formas de aprender. Entonces, bueno, sí, claro, entonces vuelvo al tema del mentor. Como operario tuve varios compañeros que me enseñaron muchísimas cosas. Yo en el momento de ser operario aprendía soldadura, pintura, corte, programación de ciertas máquinas. Entonces, cómo hacer mejor ciertos procesos. Entonces fue muy interesante porque ellos me guiaban. Y bueno, ya llegó un momento en el que yo, cuando avancé ya a la parte técnica, ya los guiaba yo de cómo hacer la parte técnica mejor y ellos ya la parte operativa mejor. Entonces era como un entrelace de experiencias y formación. Y ya en la parte técnica, claro, para mí fueron dos grandes mentores. Jamie Patiño, que tú la conociste en su momento. Sí. Una gran persona, una excelente profesional. Fue una gran referente para mí, una gran amiga, y realmente me enseñó mucho técnicamente. Me apoyó mucho personalmente. Y Andrés Cortés también fue una persona que en su momento, en mis inicios, también me enseñó muchísimo, me dio grandes oportunidades que hoy agradezco demasiado, porque parte de lo que soy hoy también es gracias a ellos. Mencionaste, bueno, contaste tu experiencia, que iniciaste como operario, que después fuiste auxiliar de ingeniería. Correcto. Y después pasaste a diseñador. Bueno, lógicamente después vino la etapa de Rimel, analista de especificaciones técnicas. En esta primera etapa, los primeros 6 años más o menos que mencionaste, ¿qué experiencia te llevaste, digamos, de todo ese trayecto? Porque empezaste desde muy abajo, ¿no? En el contacto con las máquinas, dijiste soldadura, hablaste de distintos procesos. Después pasaste a ingeniería. Digamos, ¿qué gran aprendizaje te dejó esa etapa? No, pues muchísimo, Alejo, muchísimo, porque realmente lo que más aprendí es como el tema del ser. Cada uno puede hacer lo que uno quiera, realmente uno puede lograr lo que uno quiera si se lo propone,
si tiene las ganas y si sale de la zona de confort, o sea, quiere más. O sea, yo por ejemplo soy de las personas que se quiere comer el mundo, si se lo permiten y busca las herramientas para eso, ¿cierto? Entonces lo que más aprendí fue eso, sí se puede, hay que buscar las herramientas y las oportunidades. Qué interesante y sobre todo para todos los jóvenes, ¿no? Que de repente o están entrando en la universidad o que ya están ingresando, bueno, como operarios, ¿por qué no? Uh-huh. Claro. Sí se puede. Correcto. El tema es que al principio, como todo, no es fácil. Correcto. Y hablando de no es fácil, ¿cómo te sentiste en esos primeros días? Viajemos al inicio de tu carrera como operario, entrando en la fábrica, los primeros contactos con los transformadores, los procesos de producción. No es fácil porque cuando empezamos la realidad es que no sabemos todo, nos falta muchísima experiencia, hay un montón de cosas que no sabemos, no estamos acostumbrados. ¿Cómo viviste esos primeros días en la fábrica con el contacto real, digamos? Pasar de la universidad, de pronto, si se quiere, la teoría, bueno, a la práctica ya. Ok, bueno, digamos que en mi caso, la experiencia personal era como un niño chiquito en juguetería, o sea, quería aprender todo, o sea, como te digo, mi forma de ser es querer aprender, querer absorber, querer comerse el mundo. Entonces, en ese entonces era como, bueno, ¿para qué sirve esto? ¿Cómo se hace esto? Yo quiero aprender esto. Entonces era como ese impulso de querer más, querer más. Eso fue lo que marcó pues mi inicio y digamos que parte de ser así es lo que me ha llevado a ser lo que soy hoy. Sin miedo a preguntar, sin miedo a aprender. Claro, no, siempre. O sea, uno no puede decir que se las sabe todas, no se las sabe todas. Es más, parte de tener conocimiento es saber qué más desconoce. Uh-huh. Hablaste de preguntar, de no tener miedo a preguntar, de absorber conocimiento, de lo importante que es, bueno, confiar en las personas que tienen más experiencia que uno y aprender. Yo creo que hay dos maneras importantes de aprender. Una, lógicamente, es la universidad. Pero después está la práctica, digamos, esto que vos mencionás, los mentores, la gente que sabe más que uno, los que tienen más experiencia. Eso es realmente importante para progresar en la carrera de ingeniería eléctrica. Sí, claro. O sea, es más, hay personas que pueden tener un título menor que uno y tener conocimiento enorme y es lo que yo te decía, no es inflarse el ego, no es yo soy más que por esto, no, siempre es como, bueno, ¿qué tengo para aprender de esta persona? Vamos a aprender de cada persona algo. Es importante. Todos los días uno aprende algo nuevo y de diferentes personas. Por más título, por más cosas que tenga. Hay personas que no tienen titulaciones y saben de todo en esta vida y se saben los trucos que nadie más se sabe. Y es importante porque es conocimiento, al fin de cuentas. Si bien tomaste decisiones, me interesa saber qué peso tuvo en estas decisiones, en haber llegado a donde estás, la opinión de tu familia, de tus seres queridos, de tus padres, de tus abuelos, tus hermanos. Comentanos cómo influyó eso en todas las decisiones que has tomado. Bueno, mi vida siempre ha sido muy mía, ¿cierto? Entonces yo podría decir que no ha sido tan influenciable. Lo que sí ha sido influenciable en mi vida fueron esos valores y la forma en que me criaron, ¿cierto? Entonces, gracias a mis abuelos, gracias a mis padres, digamos que me enseñaron a ser muy autónomo, pero con principios y valores que me han llevado, digamos, a donde estoy hoy, gracias a ellos, en aprender a enfrentar desafíos, a no temerle a esos miedos, sino que hay que enfrentarlos, ¿cierto? Entonces, es parte de lo que me inculcaron, entonces gracias a eso también se forjó mi personalidad y es como he sido. Entonces, realmente muy agradecido con ellos que me inculcaron eso, porque hay personas que lo logran sin tener esa parte, ¿cierto? Pero en este caso, sí, ellos hacen parte de mí en ese sentido. Joan, hablamos de tus inicios, de cómo tomaste la decisión de empezar la carrera universitaria, de tus primeros pasos en la fábrica
de transformadores, pensando un poco en la audiencia, en los jóvenes que de repente están terminando el bachillerato, que tienen ganas de estudiar, pero que no están seguros. Es difícil, es una decisión difícil porque es una carrera que vamos a estudiar y bueno, nos vamos a dedicar a eso. Muchos tienen dudas, otros de pronto piensan que tal vez no sean capaces. ¿Qué consejo le darías justamente a estos jóvenes que están en la etapa de tomar esa decisión que de pronto hasta te puede marcar la vida? Uno cuando está joven no es tan seguro de ciertas cosas y es muy entendible, no tiene experiencia de la vida frente a lo que uno quiere o lo que puede hacer en el futuro. Yo creo que es más buscar qué es lo que te gusta, ¿cierto? ¿Qué te gusta? ¿Por qué lado me puedo inclinar? O sea, están los hobbies y está lo que te gustaría hacer el resto de la vida. Si puedes combinar ambos, genial. Si no, entonces ten una vida profesional con algo que te guste y ten hobbies, ¿cierto? Creo que es importante. Pero si logras encontrar ese equilibrio, no vas a trabajar, simplemente vas a disfrutar y vas a tener un pago adicional. Entonces, creo que es la forma más efectiva de buscar qué hacer el resto de la vida. Al día de hoy, hablando del trabajo, ¿qué es lo que todavía te sigue apasionando de lo que haces? ¿Qué es lo que más te apasiona, lo que te da ganas de ir día a día a trabajar y te gusta, te entusiasma? Bueno, hoy pues yo continúo amando el tema de la electricidad, me encanta ver cómo se transforma todo, ¿cierto? Hay una ley de la conservación de la energía que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y digamos en el ambiente en el que estamos o en el contexto que estamos son transformadores, entonces estamos transformando la energía, ¿cierto? Entonces es importante este punto y me apasiona y ver cómo se mejoran los procesos, ver cómo todo este contexto, todo esto va mejorando. Eso es lo que me impulsa. ¿Cómo puedo mejorar mi proceso? ¿Cómo puedo aportar más? Es lo que me impulsa cada día. Bueno, tenemos las últimas preguntas, ya vamos llegando al final. Me gustaría saber si de repente hoy te encontraras al Joan de los inicios, digamos, el que estaba empezando como operario o el que estaba tratando de terminar la universidad, con todas esas ansiedades, esas ganas de crecer, de aprender, de empezar a trabajar y avanzar en la carrera profesional. A hoy, digamos, ¿qué consejo le darías? Si llegaste hasta acá, compartí el video para que más jóvenes y profesionales del sector eléctrico puedan aprovechar esta enseñanza. Que siga adelante, que no pare nunca, que siga tratando de comerse el mundo, que eso es lo único que vale, que no pare. Joan, ¿vos pensás que la suerte existe? Una gran pregunta, pero yo pienso más que exista la suerte, existen las oportunidades. Entonces, para mí la suerte es estar en el lugar y en el momento preciso para tomar una oportunidad, porque las oportunidades siempre existen y están ahí. Uh-huh. Es saber cuándo y cómo llegar a ella. Entonces creo que esa es mi definición de suerte. ¿No? O sea, la suerte no va solita, va de la mano de trabajo. Si vos haces un buen trabajo, las oportunidades se van a presentar. Está en ti estar en el lugar correcto, en el momento correcto para tomar. Última pregunta. Un poco la esencia de este e-podcast es dejar una enseñanza a los jóvenes, ¿sí? Que están en la universidad o de repente los profesionales que recién están ingresando en la industria eléctrica. Sabemos que no es fácil, que muchas veces hay muchos desafíos, obstáculos, pero bueno, la idea es tratar de ir avanzando. Si tuvieras que inspirar a un adolescente que está en la universidad o de repente a un joven profesional que está en sus inicios en una fábrica de transformadores, ¿qué consejo le darías? Bueno, como lo decía ahorita, escuchar, siempre estar abiertos. Es lo más importante, estar abiertos a aprender de cualquier persona. Creo que es lo principal. Ok. Bueno, la verdad que fue una entrevista súper interesante. Me encantó.
Hablaste de muchísimos conceptos que me interesaron, de hecho a mí me enriquecieron, muchos los voy a tomar. Hablaste de salir de la zona de confort, eso es súper importante, Bastante. de aprovechar las oportunidades, de no tenerle miedo al cambio, que el miedo es algo normal que está, digamos, Siempre va a estar, hay que ¿no? superarlo. Y por último, bueno, mencionaste una frase: rodéate de sabios y algo quedará. Algo en ti se quedará. Algo en ti se quedará. Me parece súper interesante. Como te digo, me llevo un montón de esta entrevista. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias por participar del ePodcast. Y a todos ustedes, muchas gracias por seguirnos. Espero que los haya inspirado, que les haya dejado algún conocimiento y una motivación para seguir creciendo, para seguir avanzando en sus carreras, para animarse a más, como dijo Joan. Esto es el ePodcast y si les gustó la entrevista, por favor, compártanla. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao, muchas gracias. Gracias. A vos.